Bueno chicos, buenos días. Hoy tenemos el curso de geometría, ¿no es cierto? El tema de hoy que tenemos es simetría en el plano cartesiano. ¿Qué tenemos aquí? Dice, reflexión de un punto con respecto al origen de coordenadas, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos aquí el punto A, ¿no es cierto? Está formado por la ordenada, la abscisa X y la ordenada 3, ¿no es cierto? Nosotros recordamos que esto se llamaba abscisa, ¿no es cierto? El- la posición en X se llama abscisa, ¿no es cierto? Y en el otro lado tenemos, en el eje Y, las ordenadas. Esto hemos visto en tema anterior, ¿no es cierto? Ordenadas. ¿Qué más sabemos de aquí del plano cartesiano? Que este es el primer cuadrante. Este es el segundo cuadrante. Este es el tercer cuadrante. Este es el cuarto cuadrante. Listo. Ahora, ¿qué podemos decir de aquí? Que si nosotros tenemos un punto en el primer cuadrante, ¿no es cierto? Su reflejo, ¿dónde va a estar? En el tercer cuadrante. ¿Ya? Y justo va a pasar por el punto de intersección de la ordenada con la abscisa, de las dos rectas, ¿ve? ¿Y qué tiene que cumplir? Que tiene que ser la misma distancia. ¿Ya? Tiene que ser la misma distancia. Acá, digamos, mide esta distancia 2, no, 4. Esta distancia también tiene que ser 4. ¿Ya? Pero ¿qué pasa con los puntos? Por ejemplo, aquí era el punto A, 1,3. ¿Qué pasa? Cambia de signo los dos, ¿no es cierto? Tanto como el eje X y como del eje Y. Si aquí era 1, aquí va a ser menos 1. Si aquí era 3, aquí va a ser menos 3. Listo. Pasamos ahora al otro lado, ¿eh? ¿Qué tenemos aquí? El punto B, ¿no es cierto? ¿Que está dónde? En el segundo cuadrante. ¿Dónde estaría su reflejo? En el cuarto cuadrante. ¿Listo? Y dicho reflejo, ¿qué va a hacer? Va a tener la misma distancia que del punto B hasta el al origen de coordenadas, va a ser la misma distancia su reflejo, ¿no es cierto? Distancia D. Por ejemplo, aquí tenemos el punto B que viene a estar dado por menos 3, punto coma 2. ¿Cuál sería su reflejo? Si acá es negativo, cambiamos de signo, ¿no es cierto? Menos 3. Al otro lado, ¿cómo va a ser? 3. Si aquí es 2, su reflejo va a ser menos 2. Y luego de eso, ¿qué hace? Simplemente los puntos, ¿no es cierto? Ya tienen el punto beta B', ¿no es cierto? Entonces, primero, para saber dónde se va a encontrar el eje, simplemente hacemos así rápidamente. Si aquí es menos 3, al otro lado va a ser 3. Si aquí es 2, aquí va a ser menos 2. Vamos a cambiarle el signo siempre, ¿ya? Por ejemplo, aquí es 1, a su reflejo va a ser menos 1. Si es 3 aquí, su reflejo va a ser menos 3, ¿ya? Y ahí tendríamos esos puntos. Importante también, si estamos en el primer cuadrante, su opuesto va a ser el tercero. Si estamos en el segundo cuadrante, su opuesto va a ser el cuarto. Nuevamente, si el punto principal está en el tercer cuadrante, su opuesto es en el primero, ¿cierto? Tanto como el primero, su reflejo es el tercero, y del tercero su reflejo es el primero, ¿ya? Siempre así. El primero con el tercer cuadrante es su reflejo, y así también.
Entonces, en los cuatro casos, cualquier, cualquier posición que tome el punto, ya sabemos dónde va a ser su reflejo. ¿Ya? 1 con 3 y 2 con 4. Listo. Ahora tenemos lo siguiente, dice. Como se observa, los puntos A' y B' son los puntos simétricos, ¿no es cierto? De A y B, con respecto al origen de coordenadas respectivamente. Dice lo siguiente. Para ubicar el punto simétrico de P, solo hay que cambiar de signos a las coordenadas. Es lo que les decía, ¿ve? Simplemente, ¿qué hacemos? Cambiamos de signo. Siguiente dice, reflexión de un punto con respecto al eje X o de abscisas, ¿no es cierto? Tenemos aquí, por ejemplo, ¿no? Bueno, por ejemplo, aquí tenemos, ¿qué tenemos? El punto D, ¿no es cierto? ¿Cuál es su reflejo del punto D? Ya hemos dicho, vamos a cambiar de signo. No, espera. Ya. Este dice es reflexión de un punto con respecto al eje X. Ya no te dice su reflejo, ¿no es cierto? Simplemente, si no te dice con respecto al eje X. ¿Ya? Tengan en cuenta eso. El otro que te decía, con respecto al origen de coordenadas. O sea, con respecto acá, al medio, ¿no es cierto? La intersección de las dos rectas X y Y. Ahora, ¿qué tenemos? Con respecto al eje X, su reflejo. Entonces, si dice con respecto al eje X, el, el bueno, el, el número que te indique el valor de X no va a cambiar, se va a mantener. Por ejemplo, aquí es 8, ¿no es cierto? Su reflejo con respecto a X también va a ser 8. El único que va a cambiar, ¿cuál va a ser? Si acá es 9, aquí va a ser menos 9. Entonces, cuando te dice con respecto al eje X, quiere decir que el eje X, el valor de X no va a cambiar su signo. ¿Está bien? Se va a mantener su signo. Por ejemplo, acá tenemos ahora que es negativo, menos 2. Entonces, su reflejo con respecto al eje X, ¿qué decimos? Si acá es menos 2, acá abajo también va a ser, no, perdón, menos 7. Estoy viendo mal. Menos 7, ¿no es cierto? Acá abajo también va a ser menos 7. No debe cambiar. Listo. Y acá, si acá es 5, acá va a ser menos 5. Regla práctica dice. Para ubicar el punto P prima simétrico de P con respecto al eje X, solo se cambia de signo a la ordenada. ¿No es cierto? Si aquí es A, aquí va a ser también A. Lo único que va a variar es de el eje Y, el valor del eje Y. Si aquí es B, acá va a ser menos B. Listo, pasamos ahora con respecto al eje Y, ¿no es cierto? ¿Qué te dice? Reflexión de un punto con respecto al eje Y. Con respecto al eje Y. ¿Qué quiere decir? Que el valor de Y no va a cambiar de signo, se va a mantener, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí tenemos R, ¿no es cierto? R, aquí está R, ¿no? Que es menos 6.9. O sea, quiere decir que ese 9 se va a mantener, ¿ve? Y el único que va a cambiar de signo, ¿cuál es? El del eje X. Menos 6 si es aquí, aquí va a ser 6. Listo. Lo mismo aquí con el punto F.
tenemos 10, punto coma, menos 6. ¿Qué decimos? Que el eje Y, el valor del eje Y se va a mantener. Si aquí es menos 6, aquí también menos 6. Entonces, si aquí es 10, en el eje X, ya hemos dicho que si se mantiene el eje Y, pero se cambia el eje X, ¿no es cierto? Si aquí es 10, al otro lado va a ser menos 10. Y chicos, a ver, continuamos. ¿Qué hice? Regla práctica. Para ubicar el punto P' simétrico de P con respecto al eje Y, solo se cambie de signo a la abscisa, o sea, al X, ¿no es cierto? Si aquí es el punto P, AB, al otro lado va a ser menos AB, ¿cierto? Listo, continuamos. Y aquí tenemos ejemplitos, ¿eh? Ya. ¿Qué te dice aquí? Reflejar el triángulo ABC con respecto al origen de coordenadas. Entonces, primero, ¿qué hacemos? Con respecto, ¿qué es lo al origen de coordenadas? Es lo que vamos a encerrar. A ver, todos, por favor. Todos. Así encierren. Lo que dice con respecto al origen de coordenadas. Eso vamos a encerrar. Siempre, ¿ya? Siempre encerramos lo que necesitamos. O subrayen si no, o resalten, ¿ya? Todos por favor ahí. Y aquí tenemos, ¿no? Los puntos, tal que A es 5,8, B 3,2, C 9,1. Listo. Ya tenemos aquí dibujado. Ya. Ya han resaltado, ¿no, chicos? Todos. Ya. Continúo, ¿ya? ¿Qué tenemos ahora aquí? Que vamos a reflejar. ¿Cómo vamos a reflejar? Con respecto al origen de coordenadas. Si es con respecto al origen de coordenadas, vamos a cambiar de signo a todo. Por ejemplo, aquí que tenemos en A 5, punto coma 8. Si le cambiamos de signo a todo, ¿qué va a ser? Menos 5, menos 8, ¿no es cierto? Listo, ahí tenemos ese punto. El siguiente, B, va a ser 3,2. Si le cambiamos de signo a los dos, ¿no es cierto? Va a ser menos 3, menos 2. Y en C, si tenemos 9,1, cambiando, cambiando de signo a todos, vamos a tener menos 9,1. Listo. Ya que tengo los puntos, ¿no es cierto? Ya que tengo cada punto, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a unir los puntos. Primero empiezo del A. A se une con B, B con C y luego se cierra. De la misma forma empiezo acá. A con B, luego B con C y luego cierro, ¿no es cierto? A con B, B con C y luego cierro, C con A. Listo. Y así tendríamos. Entonces ya hemos hecho ¿qué? Ya hemos reflejado. ¿Con respecto a cuál? Al origen de coordenadas. Aquí tenemos otro ejemplo. Dice, reflejar el triángulo PQR con respecto al eje X. Listo. ¿Qué habíamos dicho? Que vamos a encerrar cuando nos dicen con respecto a quién. Con respecto al eje X. Entonces, si nos dice con respecto al eje X, el orden, el valor de las abscisas, o sea de X, no va a cambiar.
Por ejemplo, si aquí tengo el punto P menos 3, punto coma 2, su reflejo con respecto al eje X, ¿qué va a ser? Se va a mantener el menos 3, ¿no es cierto? Menos 3 se mantiene. Listo. También va a ser menos 3. Si aquí es 2, aquí va a ser menos 2. Listo, ya está. Ahora también aquí, en el punto Q. En el punto Q tenemos 1 y 6. Entonces, en el Q', ¿qué va a ser? 1 menos 6. ¿Cuál cambiamos de signo? El del valor de la Y, ¿no es cierto? 6, 6. Listo. Ahora pasamos al punto R. Tenemos 4,5. Su reflejo va a ser con respecto al eje X, va a ser el 4 se mantiene, ¿no es cierto? Ya hemos dicho, se mantiene, se mantiene. Su reflejo va a ser ¿qué? Si aquí es 5, aquí va a ser menos 5. Luego, ya teniendo los puntos, ¿qué es lo que voy a unir? Primero empiezo con P, con Q, Q con R y R con P, cerrando el triángulo, ¿no es cierto? Así, en ese orden. En ese mismo orden voy a unir los puntos. Ya. Es importante que en ese orden unan los puntos porque van a tener otras figuras más complejas más adelante. No solo van a dibujar triángulos. Entonces siempre respeten que el orden, primero P, luego Q, luego R, ¿no es cierto? Y al final se cierra. Listo, eso sería todo, chicos.